En esta diapositiva vemos las tres reglas básicas que nos permiten interpretar la tabla de análisis de varianza, donde tomamos en cuenta el F calculado con el F tabulado. Y si el F calculado es menor al F tabulado al 5%, decimos que no hay diferencia significativa y se presenta con las dos letras NS. En cambio, si el valor de F calculado se encuentra entre el F tabulado al 5 y el 1%, decimos que el resultado es significativo y se simboliza con un asterisco. Finalmente, si el F calculado fuera mayor al F tabulado al 1%, tendríamos que colocar dos asteriscos, lo que equivale a decir que el resultado es altamente significativo. Aquí mostramos la tabla de F, la tabla de Fisher, donde en la parte superior está la primera línea y aquí se toman en cuenta los valores de los grados de libertad de tratamientos para buscarlos, y la primera columna representa los grados de libertad del error experimental para cualquier trabajo. Finalmente, el coeficiente de variabilidad, que es fundamental luego de hacer el análisis de varianza para que la interpretación sea completa. La fórmula del coeficiente de variabilidad, o también conocido como coeficiente de variación, es la siguiente. Es igual a la raíz del cuadrado medio del error experimental en el numerador, dividido entre el promedio multiplicado por 100. Abajo está la tabla de referencia. Vean ustedes que cuando hacemos un experimento siempre tomamos en cuenta mediciones, datos. Sobre todo trabajamos más con variables continuas. Y siempre en ese medir, en ese determinar, hay variabilidades que son aceptables. Y cuando esa variabilidad aceptable se extiende, decimos que hay mucha variabilidad y hay que explicarla por qué. Vamos a suponer que tenemos una hectárea de un cultivo de frutilla, y si medimos, por ejemplo, la altura de planta, después de unos 2 meses vamos a determinar que de pronto entre la planta más pequeña y la más alta no debería haber una altura muy grande, es decir, un rango no debería superar unos, qué sé yo, de pronto 10 centímetros. Eso indica de que ha habido un buen manejo de las unidades experimentales y la variabilidad es aceptable. Pero si la diferencia fuera más grande, digamos que fuera 20 centímetros entre la planta pequeña y la planta más grande, entonces algo está ocurriendo, hay algún covariable, un factor que está alterando. Entonces, en ese caso decimos que ha habido un mal manejo de las unidades experimentales. Los valores que presentamos acá son solamente referenciales, son promedios de los valores que manejan diferentes autores. Por ejemplo, en el caso del laboratorio, 7% es el parámetro de referencia. Si el coeficiente de variación es menor o igual a este 7%, decimos que ha habido un buen manejo de las unidades experimentales. Pero si es mayor a 7, decimos que ha habido un mal manejo de las unidades experimentales, lo que se traduce en una alta variabilidad. En el caso del ambiente temperado, 12% es el parámetro, es decir, cuando trabajamos con invernaderos, carpas y walipinis. Por otra parte, en el caso de la agricultura y ganadería, los parámetros son los siguientes. Para agricultura, un 25% es el parámetro de referencia. Menor o igual a este valor, buen manejo de las unidades experimentales. Mayor a este valor, mal manejo. Y en el caso de ganadería, donde las covariables pueden afectar más, 30 es el parámetro de referencia.